Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y gracias por asistir a este encuentro digital entre Portal Clinic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual y para ello tenemos el placer de contar con la participación de la dermatóloga Irene Fuertes y del especialista en infecciones José Luis Blanco, ambos del Hospital Clinic Barcelona. Muchas gracias a los dos por compartir este rato con nosotros. Gracias. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Los usuarios nos han hecho llegar una serie de preguntas que hemos agrupado en diferentes bloques, pero antes de entrar en este bloque de preguntas, me gustaría clarificar para que nuestra audiencia lo entienda, que hablamos de infecciones, enfermedades y en realidad, ¿cómo hemos de denominarlo? ¿Infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual? La verdad es que es un debate un poco manido y complicado de aclarar. En general hablamos de enfermedades cuando hay un conjunto de signos y síntomas. No todas las infecciones provocan síntomas y signos, porque muchas de ellas, y seguro que lo comentamos, son infecciones que no provocan síntomas, con lo cual no producirían una enfermedad, hablando de enfermedad como ese conjunto de signos y síntomas. Yo creo que para hacer todo más sencillo podemos hablar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual indistintamente, aunque los más puristas nos digan que puede haber algún matiz diferente entre unas y otras, pero básicamente yo hablaría indistintamente de una forma o de otra, hablando de las ETS. Y cuando hablamos de infecciones o enfermedades, ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son? Fundamentalmente, más que cuáles son, porque este es un tema así interesante, ¿no? Clásicamente se habla de una serie de infecciones de transmisión sexual como las producidas por el treponema pallidum, que sería la sífilis, el gonococo, la clamidia. Muchas veces se habla de infecciones o enfermedades de transmisión sexual centrándonos en estos microbios. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser incluso protozoos, pero las enfermedades de transmisión sexual se podrían definir como aquellas en las que las relaciones sexuales son la vía de transmisión de las mismas. ¿Vale? Es decir, no hablar tanto de algunos microbios en sí, sino que es la vía de transmisión son las relaciones sexuales. Por ejemplo, y últimamente además estamos viendo con cierta frecuencia uretritis, que es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por una serie de síntomas, que fundamentalmente es escozor al orinar, molestias, tenesmo, que es como que uno intenta orinar pero no se queda del todo a gusto después de orinar porque es como que le queda más por orinar, supuración de algún flujo más o menos purulento por la uretra. Dentro de las uretritis las características son la gonorrea o la clamidia o ahora más el Mycoplasma genitalium. Y hay bacterias que no se caracterizan o que habitualmente no las producen porque están en otra localización, pero que ahora estamos viendo como causas de uretritis. Por ejemplo, el Haemophilus, que es una bacteria que coloniza la parte superior de la orofaringe, y que lo vemos en pacientes o en personas que tienen uretritis porque como la relación sexual, el sexo oral, puede hacer que ese microbio que esté en la garganta pase a colonizar y a infectar la zona de la uretra, pues está provocando esos síntomas. O sea que yo creo que para aclararnos un poco serían aquellas infecciones, normalmente por unos gérmenes bastante bien definidos, pero que la vía de transmisión son las relaciones sexuales, las diferentes relaciones sexuales, no solo de penetración, sino el sexo oral, como estamos comentando. Sí, esto es lo que también quería, ¿no?, que comentáramos, ¿no?, de cómo se contagian, ¿no?, de clarificar, de concretar cómo se contagian, porque es verdad que decimos relación sexual y nos viene, ¿no?, a la cabeza la penetración, ¿no? Entonces hay otras maneras, otras vías de contagio. Me gustaría también que explicáis un poquito cuál es el contagio.
De hecho, es que si piensas, una relación sexual suele ser un contacto bastante estrecho que evidentemente te puedes contagiar también una gripe o te puedes contagiar un COVID en una relación sexual. El contacto es muy estrecho. Pero es lo que dice José Luis, las que son, ya llamamos infecciones de transmisión sexual, son aquellas en las que su forma principal de transmisión es por una relación sexual. Quiere decir que la gripe también se transmite en una relación sexual, pero también se transmite si estamos aquí hablando. Y no es su vía principal de transmisión y, por tanto, no la consideramos una infección de transmisión sexual. ¿Vale? Y dicho esto, cuando hablamos de una relación sexual, incluimos el contacto de mucosas, incluimos la penetración no solo oral, sino también anal, vaginal, estas 3 penetraciones básicas y el contacto. Hay algunas infecciones como las que ha comentado antes, clamidia, gonococo, que requieren de una penetración y de unos fluidos, y otras como la sífilis, que se contagian solamente o el herpes, se contagian solamente teniendo un contacto de una mucosa enferma con otra mucosa. ¿Vale? Esas son las principales vías de transmisión de las infecciones. Por tanto, algunas las podemos controlar, ¿no? con un método de transmisión, con un método barrera, como puede ser un preservativo masculino, pero es verdad que hay un margen en el que hay algunas vías de transmisión, algunos contagios que no podemos controlar al 100%, que no se van a controlar solamente con un método barrera, ¿vale? Y de ahí radica también la importancia de tener una relación sexual con alguien del que tienes una mínima información, una mínima confianza sobre su estado de salud, etcétera, etcétera. Mira, de forma muy sencilla, en las relaciones sexuales participan, digamos que 3 localizaciones, ¿no? La boca, los genitales y el ano. Cualquier combinación que puedas hacer entre esas localizaciones pueden ser vías de transmisión. Es decir, boca a nivel del ano o a nivel de genitales son vías de transmisión que muchas veces no se tienen en cuenta. Es como que, y esto en la consulta de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad, Irene? Lo vemos mucho. Es decir, relaciones sexuales sin utilizar preservativo. Dicen, no he tenido en la vida. Hasta que les haces, el sexo oral lo tienes con preservativo. Te dicen, no, el sexo oral no. Dicen, no, es que es una relación. Y en esto de las enfermedades de transmisión sexual, un caso que es bastante reciente y que la gente puede identificar bien es el tema del Mpox, de la viruela del mono. Ha habido un debate brutal de si era una enfermedad de transmisión sexual o no. No es una enfermedad de transmisión sexual. Si la mayoría de las infecciones las hemos tenido en el contexto de relaciones sexuales entre 2 personas, pues claro que sí, aunque no sea un microbio habitual en participante en las enfermedades de transmisión sexual clásicas, ¿no? Y por vuestra experiencia, ¿habéis visto un aumento, un cambio, una concienciación, ¿no? En vez de... o al revés. Hemos visto un aumento y no una concienciación. Son 2 respuestas distintas. Hemos visto un aumento. Claro, realmente el programa en el que trabajamos y que José Luis y yo llevamos muchos años, desde antes de que empezara ya trabajando, ha aumentado muchísimo el volumen y la gente que estamos colaborando allí, y ha aumentado muchísimo el número de visitas. Claro, es difícil saber la percepción que uno tiene en una consulta, que antes era una consulta de un ratito cada día de la semana y que ahora son toda la mañana y toda la tarde todos los días de la semana. Evidentemente, nuestra percepción es que han aumentado muchísimo, y de hecho las cifras que vemos en los medios te dan un poquito la razón. Pero hay muchos factores que están implicados en este aumento de cifras, ¿vale? Y no todos son negativos tampoco. Hay muchos factores que han participado en este aumento de cifras, y nuestra percepción es que evidentemente sí, claro que han aumentado, y ha aumentado el perfil también de pacientes que vemos más pacientes jóvenes, vemos más mujeres. Y eso también puede tener que ver con muchos factores, incluso sociales, culturales, y también con la creación del programa específico en este hospital. Sí, que una parte positiva puede ser que la gente, ¿no? La sociedad esté más concienciada y acuda, ¿no? Que antes costaba más, ¿no? Como decía Irene, hay varios factores. O sea, ahora hay muchas más relaciones sexuales que antes. O sea, y ese es un aspecto que entiendo que es positivo, ¿no? Porque hay una mayor libertad a la hora de tener relaciones sexuales. Los aspectos sociales, culturales, religiosos que había hace años ahora no existen. Entonces eso es un factor que juega un papel importante en este incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Y eso, como decía Irene, son aspectos que son positivos. O sea, ¿qué otros aspectos contribuyen o están influyendo en ese incremento de las infecciones de transmisión sexual? Toda la cantidad de aplicaciones que hay favorecen mucho el contacto, y un contacto fácil, y ese es un factor que influye mucho. La utilización de drogas en el contexto de las relaciones sexuales, algo que es
desde los etruscos utilizaban drogas para las relaciones sexuales. Ahora la cosa se ha movido y pues no es nada nuevo, pero sí que es algo que ha aumentado de forma bastante importante y además en unas formas de combinación de drogas y sexo que son un poco diferentes y peculiares. Y otro aspecto que yo creo que es muy importante es el miedo que se ha perdido a las enfermedades de transmisión sexual. No, el miedo que se ha perdido a la infección por VIH, al SIDA. O sea, y eso es algo que en todas las estadísticas, cuando se ve un poco la evolución de las ETS, hay un descenso brutal en el momento en el que aparece el VIH, la infección por VIH en escena, a finales de los 80, a principios de los 90. O sea, claro, el VIH era una enfermedad mortal, con lo cual eso creó una alarma brutal y la gente pues cuidaba muchísimo las relaciones sexuales. Entonces, a principios de este siglo, 2005, 2010, es cuando empezamos a saber que una persona con el virus bien controlado no transmite la infección, que el VIH es una enfermedad crónica, que uno no se tiene que morir del VIH. ¿Y eso qué hace? Relajación. Claro. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahora estamos en esa tormenta perfecta de más, digamos que, libertad y en las relaciones sexuales o más facilidad en las relaciones sexuales, aplicaciones que las favorecen, sexo, es un poco todo lo que... pérdida del miedo a la infección por VIH, todo lo que eso ha llevado, ¿no? Y yo diría también otro factor que también está relacionado con el VIH y que está también modificando las cifras y contribuyendo a este aumento, ¿no?, de los números, es la PrEP. Tenemos un fenómeno que desde luego es una gran noticia porque es por fin una profilaxis que permite que las personas puedan prevenir una infección por VIH y que está teniendo unos resultados que son indiscutibles. Pero a la vez, claro, estas personas que saben que con esta medicación que están tomando, con estos controles que están haciendo, no se infectarán de un VIH aunque tengan relaciones desprotegidas, eso hace que, por supuesto, tengan menos relaciones protegidas, ¿vale? Y a su vez son pacientes o personas, son usuarios porque no son pacientes, que se controlan cada 3 meses. Eso quiere decir que hay muchas ITS, o muchas infecciones que serían asintomáticas y que a lo mejor no nos enteraríamos de que están, que sabemos que están porque estos pacientes se controlan cada 3 meses y hacen un control de ITS a todos los niveles. Entonces, esto aumenta las cifras, evidentemente, y es un pool de gente que a día de hoy en España son miles de usuarios de profilaxis preexposición para el VIH. Y eso es una buena noticia. El tener una profilaxis para prevenir el VIH es una grandísima noticia, y el que estas personas lleven un control estricto y se estén diagnosticando muchísimas infecciones que son asintomáticas y portando ese ciclo de difusión, pues también es una buena noticia, ¿vale? Pero claro, las cifras se disparan, claro, por supuesto. Claro. Ahora vamos a empezar a contestar las preguntas que nos han hecho llegar. Empezaremos por un bloque de síntomas. Ana pregunta, dice, bueno, esto lo hemos comentado, ¿eh? ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes? Ya lo hemos comentado antes. ¿Y qué síntomas se pueden tener? En la consulta de enfermedades de transmisión sexual nosotros tenemos como, tenemos como 2 grandes bloques. Luego hay más cosas, ¿no? Pero básicamente tenemos enfermedades que provocan supuración y enfermedades que provocan lesión. O sea, esto digamos que englobaría los 2 grandes bloques de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. Supuración, escozor, prurito, pues la disuria que hemos dicho anteriormente, que son las molestias para orinar, pues serían todo un gran grupo de ellas. Y luego estarían las que pueden provocar lesiones ulceritas, ¿no? Como puede ser la sífilis, como puede ser el linfogranuloma venéreo, como puede ser el herpes simple. Entonces, digamos que si simplificamos todo al máximo, unas provocan supuración, que puede ser por la uretra, por el ano, por la vagina cervix, y otras provocan lesión, que pueden ser en las diferentes localizaciones en función de las prácticas sexuales que haya habido, así de forma muy, muy grosera. O sea, es decir, la gente lo que tiene que tener es un conocimiento básico de qué síntomas les tiene que hacer pensar el que puedan estar delante de una infección de transmisión sexual. Lo primero que tiene que haber son relaciones sexuales de riesgo, y hay que definir bien qué es una relación sexual de riesgo, que es lo que decía Irene, la no utilización del preservativo en una relación sexual, porque el resto de maniobras que se puedan hacer o de estrategias que se puedan hacer, y hay alguna para alguna enfermedad de transmisión sexual, pues no van a prevenir totalmente o al 100% ese riesgo de transmisión. Con lo cual, ante una enfermedad de transmisión sexual de riesgo,
También hay que tener en cuenta cuándo se ha producido, porque algunas, desde que se produce la relación hasta que aparecen los síntomas, no es de un día para otro. A veces tardan unas semanas. Pero si han pasado 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Más o menos desde la última relación sexual de riesgo no ha habido síntomas, es difícil que si aparecen molestias o alguna lesioncita o algo así, esté debida a eso. Pero bueno, eso es una cosa yo creo que importante a tener en cuenta, y la otra, pues eso, que tenga supuración o algún tipo de molestia a nivel genital o a nivel de anal, y luego que pues eso, que pueda tener algún tipo de lesión en alguna localización del área genitoanal u oral. Y una vez, por ejemplo, una persona presenta una sintomatología, ¿qué tiene que hacer o no tiene que hacer nada? O dice, bueno, tengo picor y ya se me pasará. Lo primero que tiene que hacer es unir a internet. Sí. Bueno, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Los recursos sanitarios que tenga al abasto depende del sitio donde se encuentre. Uno puede acudir a su médico de cabecera, puede acudir a un centro especializado, a un programa especializado, puede acudir a un especialista privado, depende de los recursos que tenga y de las posibilidades que tenga. En principio, tanto infectólogos como dermatólogos, como muchas veces también la gente de primaria, médicos de primaria, estamos en principio formados y familiarizados con estas infecciones, y si hay algún problema que no se resuelve en un sitio, pues los profesionales sanitarios ya buscarán la ayuda que se requiere. Pero vamos, si tú crees que puedes tener una infección de transmisión sexual, y eso quiere decir que has tenido alguna práctica que puede ser de riesgo y que tienes algún síntoma, pues deberías de consultar en algún sitio y no dejarlo pasar, porque esos síntomas además se pueden desaparecer sin que desaparezca la infección, y eso puede dar lugar a un problema más gordo a largo plazo. Claro, eso es lo que me refería, ¿no? Que dices, tú tienes síntoma de picor, bueno, pongo un síntoma, ¿no? Por no hablar de todos. Dices, bueno, pues se me pasa, a lo mejor dices, bueno, con el tiempo, ¿no? No sé, te pones medicamento hidratante, no sé qué, al final se te acaba pasando. Dices, bueno, se me ha pasado, pero claro, es lo que dices tú, queda ahí la infección, ¿no? Yo creo que es muy importante el tener claro el antecedente de que haya podido haber una transmisión. Es decir, eso se tiene que tener claro. Si eso es así, al final, mira, en esta vida todo es un poco de sentido común. O sea, es decir, me ha salido una pequeña erupción y dices, no sé si es el bañador que me roza ahora en verano o el deporte o no sé qué. Te pones un poquitín de crema hidratante y a partir de ahí, pues si son síntomas mínimos, si son síntomas, hay síntomas que son muy evidentes, ¿no? Una uretritis gonocócica que da normalmente una supuración purulenta. Sí, el síntoma de bastante falta darle muchas vueltas, ¿no? También hay que pensar que la mayoría son asintomáticas, con lo cual, en realidad, si tú estás teniendo conductas o prácticas que consideras que son de riesgo, sexo sin protección o con gente que no conoces, lo suyo es hacer un control, pues eso, depende de la cantidad de parejas, de la cantidad de prácticas de riesgo que hayas tenido, pero tendrías que hacer un control de vez en cuando, porque es posible que tengas una infección y no lo sepas. De hecho, la mayoría de la gente que tiene una infección no lo sabe, y eso es parte del problema de control, que no es muy difícil saber quién tiene una infección de transmisión sexual, y si las propias personas no lo saben, tampoco pondrán más medios para no extenderla, ¿no? Esto contesta, José, o sea, has contestado a la pregunta que hace José, dice, es cierto que algunas ITS no presentan síntomas. La mayoría. Claro, pero el riesgo, ¿no? Y yo añadiría, pero el riesgo de contagio está, ¿no? Sí, pero entramos en una situación un poco delicada, ¿no? Porque, claro, he tenido una situación de riesgo, voy a testarme. Imagínate lo que sería. Ya sería una locura para hacer un test después de cada relación de riesgo. Entonces, claro, yo creo que si hay pues personas que no tienen una pareja sexual estable y que tienen múltiples relaciones, pues sí que periódicamente tendría lógica ir a un centro en el que se haga un cribado de infecciones de transmisión sexual. Eso es muy importante, y eso el sistema de salud pública tiene que, y ahora me echo una piedra encima, pero es que es así, tiene que darse cuenta que estos programas de cribados son tremendamente importantes, porque afloran infecciones subclínicas, es decir, que no dan síntomas, pero que se pueden transmitir, con lo cual, pero eso tiene que balancearse, o sea, porque a veces, pues eso, una persona, no, es que ayer tuve una relación de riesgo y viene con esa preocupación. Claro, una relación del día anterior, primero, no te sirve para nada porque no ha habido tiempo como para que luego la podamos diagnosticar. Y en cualquier caso, no puedes estar cada vez que tienes una relación, pues ahora voy a testarlo, ¿no? Entonces, es un tema un poco complicado, porque fíjate que estamos hablando de que una relación puede transmitir una infección. Bueno, pues entonces tendría que testarme cada vez que he tenido la relación. Bueno, pues eso supondría estar testándote continuamente. Claro, es más fácil protegerte, ¿no? Es más práctico. Claro,
Claro que prevenir. no. Es más fácil prevenir. Su idea. Sí. Luego entraremos justo porque hay preguntas en este sentido y las dejamos un poquito para el bloque que toca. Ahora vamos a hablar de métodos de protección. Xavi pregunta, ¿qué métodos de protección son los más efectivos para prevenir las infecciones de transmisión sexual? Bueno, o sea, con el que más evidencia tenemos, pero que posiblemente hay otros métodos que tampoco se han estudiado tan en profundidad. Con el que más evidencia tenemos es con el preservativo masculino. Y hay una muy buena evidencia de que nos protege altísimamente de algunas infecciones como las que supuran prácticamente al 100%. Las de contacto, el herpes, el papiloma, la sífilis, a lo mejor pueden estar fuera de esa zona protegida por el preservativo. Y bueno, pues la protección igual no es un 100%, pero desde luego es una protección con una evidencia altísima, ¿vale? Otros métodos como el preservativo femenino, pues seguro que nos dan una protección, pero no es tan alta. Y desde luego es mucho más baja en las de contacto también, ¿vale? Claro que la penetración sí que es verdad que el uso del preservativo es como más, ¿no? Todo el mundo es más consciente de ello, pero en la práctica oral no, ¿no? Entonces es algo que también habría que como que... Hay bandas elásticas para sexo oral que la verdad yo entiendo que no han sido muy aceptadas por la población porque realmente se usan muy poquito. Sí que hay gente que de vez en cuando, trabajadores sexuales que sí que las utilizan, pero no de uso... Pero no es fácil encontrar así en la población general gente que utilice las bandas para sexo oral. Es muy gracioso esto de cómo intentar plantear a una persona, porque claro, hay gente que es tremendamente cuidadosa y eso sí, claro, que son temas de penetración. Y de repente te vienen con una sífilis y dices, pero si yo es más cuidadoso desde que hay muchas personas pues que se diagnosticaron de la infección por VIH hace muchos años y que el tema del preservativo ya es algo más que es una cosa que llevan en la cabeza claro, y que lo es tienen imposible. asimilado, claro. Y no pueden tener relaciones si no es con el preservativo. Claro, cuando tú les explicas el tema de la utilización del preservativo en el sexo oral, yo tenía un chico argentino que era muy gracioso que me decía, pero eso es como tomarte un caramelo con el papel. O sea, pues no te digo yo que no. O sea, sí. A ver, una cosa es que humanamente no lo podamos entender. Todos entendemos. O sea, sí, cuando tú se lo explicas, ¿no? En la consulta, como dice, ¿qué me estás contando? Claro. Digo yo, pues sí, yo te entiendo. O sea, yo soy una persona como tú y... Claro. Pero eso es lo que hay. O sea, y es que realmente no hay... Ahora se están empezando a... pero esto es entrar en un melón muy complicado y que está en proceso y es el tema de pues lo mismo que como te comentaba Irene, hay la profilaxis preexposición, que es tomar una medicación todos los días, en general es así, para evitar la transmisión del VIH, que además es un método tremendamente eficaz y que ha hecho que hayan en los sitios en donde se ha implementado desde hace un tiempo y de forma intensiva, las nuevas infecciones por VIH han disminuido de forma brutal. O sea, y eso es impepinable. Pues lo mismo estamos ahora estudiando cómo llevarnos esto a prevenir no solo la transmisión de la infección por VIH, sino la transmisión de otras bacterias, como estamos diciendo, ¿no? Como la clamidia, como la sífilis, como el conococo. Y en eso, que es pues lo que se conoce como doxiprep, es así porque el fármaco se utiliza la doxiciclina, es ese antibiótico, pero hay que ser tremendamente cuidadosos, eso se está en estos momentos evaluando, hay datos muy atractivos, pero también hay... Es decir, tomar una medicación todos los días para prevenir algo, entras en una situación también un poco delicada por un montón de aspectos, de toxicidad, de resistencias de los microbios a los antibióticos, con lo cual... Bueno, y de medicalizar el sexo, que es algo que también estamos un poco... Yo creo que hay gente que este concepto también, algunos de nuestros usuarios comunes, que este concepto también le rechina un poco, ¿no? ¿Cuántos fármacos me va a tomar para tener un sexo tranquilo, seguro? Bueno, pues si no te proteges, desde luego cada vez más. Yo con lo del sexo oral, lo que les siempre digo en la consulta, digo, bueno, pues es que a lo mejor el sexo oral, que parece algo muy sencillo para ti, es algo que tienes que reservar para parejas sexuales con las que tienes un conocimiento más profundo o con las que tienes más confianza, con las que sabes algo de su historial médico. Esas prácticas en las que no te puedes proteger, aunque a ti te parezcan más banales o menos profundas, pues al final son las que más riesgo te aportan y a lo mejor las tienes que reducir a un grupo de parejas mucho más estrecho, ¿no? Y eso es, igual pues es práctico, los que me hacen caso, alguno me hará caso. Seguro, eso seguro. Pero fíjate que con el sexo oral, por ejemplo, sí que hay unas recomendaciones que damos los que llevamos personas con VIH, y es que, o sea, una persona con un gonococo, una clamidia,
como haya sexo oral no tienes forma de evitar la transmisión. Pero en la infección por VIH sí que hay una serie de consejos que dábamos e incluso son trasladables ahora. El VIH se puede transmitir por sexo oral. Esto es una sorpresa para muchas personas cuando se lo comentan, incluso amigos tuyos. No, coño, no me fastidies. Es como, pues, lo siento decírtelo, es como la gran sorpresa, ¿no? En estos casos sí que hay una serie de consejos que damos, y es que si vas a practicar sexo oral, no te laves los dientes antes de tener las relaciones, porque puede levantar las encías y eso favorecer la transmisión de la infección por VIH. No comas cosas crujientes o picantes antes de la relación y no recibas la eyaculación completa en la boca. ¿Vale? Y esos consejos sí que los hemos dado, porque aunque el riesgo de transmisión del VIH por relaciones de sexo oral no es fácil, afortunadamente, de hecho, la transmisión del VIH no es digamos que automática. Es decir, tener una relación con una persona con infección por VIH, si está con el virus indetectable, no transmite la infección. Pero incluso estando detectable, no es relación-transmisión. O sea, es una transmisión que no es para nada sencilla. Pero en el sexo oral, que es todavía más difícil, pues hay que utilizar o podemos utilizar estas pequeñas recomendaciones. Arantxa, ¿existe alguna práctica sexual segura sin utilizar un método anticonceptivo? Sí, el sexo prácticas telefónico. Sexuales. Claro, con lo de práctica sexual hay miles de cosas y hablar con muchas prácticas sexuales que infinitas, hay muchísimas, seguro. El problema es que no las conocemos, José Luis y yo. Es que bueno, José Luis y yo, a nosotros nos han contado unas cuantas, ¿eh? Sí, pero bueno. Sorprendentes algunas de ellas. No, de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende. De lo que se trata es de disfrutar viendo sexo, y cada uno disfruta pues de maneras que a veces son sorprendentes para nosotros, incluso nosotros que llevamos unos cuantos años. Sí, a veces tienes que cerrarte la boca, ¿no? Porque pero aún así son inacabables. Prácticas sexuales uno puede considerar miles de cosas, las que ha dicho José Luis antes. Penetración, contacto de mucosas, paso de fluidos, esas son las que tienen un riesgo, pero hay miles de prácticas sexuales que no lo tendrán. Tú fíjate, la utilización de juguetes sexuales. Dices, ¿no? Si el juguete sexual también no lo has limpiado previamente, claro, también, pues ahí puede haber microbios que se pueden transmitir en las relaciones sexuales. Es decir, es todo como bastante lógico, ¿no? Si tú entiendes que los microbios están en 3 localizaciones, en orofaringe, en genitales y a nivel rectal. A partir de ahí, pues eso, cualquier cosa que haya estado en contacto, pues puede participar en el riesgo de transmisión, ¿no? Julia dice, ¿el uso de anticonceptivos hormonales ayuda a prevenir las infecciones? Absolutamente no. No, claro, tomarte un anticonceptivo hormonal lo que hace es regula el eje hormonal de una forma y previene quedarse embarazada, te puede prevenir un embarazo, pero sí que se están estudiando, ¿no?, métodos de prevención del VIH y anticonceptivos juntos, sobre todo en poblaciones en países con menos recursos, para intentar tener como 2 cosas reunidas en una misma pastilla. Pero eso aquí no está funcionando, anillos vaginales o... Eso aquí no. Lubricantes que tengan antimicrobicidas, pero fíjate que eso, los resultados que han tenido no han sido buenos, y muchas veces eso irrita más y favorece incluso la transmisión de otras enfermedades como el VIH, otras no, una enfermedad más de transmisión sexual. Los anticonceptivos que compramos aquí no previenen las infecciones. Sara dice, ¿la vacuna del papiloma humano es efectiva para prevenir ciertas ITS? Para prevenir la ITS. Papiloma. Ya está. Sí, pero es importantísima. Sí. O sea, eso es un avance que hemos tenido en estos últimos años. Hemos llegado un poco más tarde de lo que nos habría gustado, pero países que empezaron antes con esta estrategia, que es la vacunación sistemática por el virus del papiloma humano, como es Australia fundamentalmente, han tenido unos resultados muy, muy interesantes desde el punto de vista de la reducción fundamentalmente de lo que es el condiloma, ¿no?, que son pues esas lesiones verruguitas sexuales relacionadas con algunos serotipos del virus del papiloma humano. Y los resultados han sido muy buenos. Y también seguro que en problemas mucho más serios desde el punto de vista de graves para la salud, como es el cáncer, ¿no?, de vagina, vulva, cervix o de canal anal, incluso de orofaringe, ¿no? O sea, sí, porque hablamos de infecciones, pero es verdad que el no protegernos puede tener consecuencias a largo plazo muy graves. Y a corto plazo, y esto es muy importante que lo comentes ahora, porque antes cuando hablábamos de la gente ha perdido el miedo a...
y ahora vamos al VIH, a la infección por VIH, y eso ha traído consigo que en el preservativo. Es que lo mismo ocurre. O sea, en la consulta te viene y dice, no, vengo por un monococo para que me pongan la inyección. Pero ¿esto qué es? Esto, o sea, que esto no solo es, no, pero esto me ponen la inyección y no pasa nada. Y mucha gente tiene esa idea, que es cierta en muchos casos, pero a veces eso va con premios. Claro, hay complicaciones. Y a veces, exacto, con complicaciones y a veces complicaciones tremendamente graves e invalidantes. Oye, un porcentaje importante de la infertilidad masculina y femenina está relacionada con la infección de transmisión sexual, y yo creo que es muy importante, sobre todo que la gente joven lo sepa, ¿no? Porque infecciones incluso asintomáticas pueden tener como consecuencia la infertilidad femenina fundamentalmente, pero masculina también, ¿no? Con lo cual, esos, digamos, premios, entre comillas, de algunas enfermedades de transmisión sexual que se consideran como, no pasa nada, una inyección, me tomo unas pastillas y tal, y fuera. Y... Sí, se va a analizar. Claro, especialmente en mujeres, que además las mujeres son mucho menos sintomáticas que los varones, con lo cual en las mujeres esperar a tener un síntoma no suele ser una buena estrategia, porque muchas ITS en mujeres son asintomáticas en más del 70% de las infecciones. Sobre todo en mujeres jóvenes que tienen más parejas, si no se hacen un cribado algún día, no sabrán si tienen una infección por clamidia, y una infección por clamidia, por ejemplo, o por gonococo, puede dar lugar pues eso, a una cervicitis, a una tubaritis, y embarazos ectópicos o problemas de fertilidad a largo plazo son algo que es relativamente frecuente. Y en cuanto a las secuelas, desde luego el papiloma se lleva la palma de posiblemente todas, porque es lo que más vemos. Vemos mucha patología por papiloma, tanto benigna como los condilomas, pero también cáncer secundario a papiloma en cervix, en ano, en vagina, en pene, y esto lo podemos prevenir con una vacuna que por fin tenemos, pero desde los 12 años, desde ahora mismo tenemos un pool de población inmensa que no está vacunado, y tenemos pues 50 años de problemas por delante, posiblemente, ¿no? Y después estos problemas, si las cosas se hacen bien, lo lógico y esperable es que se reduzcan de una forma drástica. Es decir, estamos utilizando muchísimos recursos, energía, pacientes preocupados, cáncer, en relación con el virus del papiloma, que la previsión es que esto se acabe, pero nos queda mucha tarea. Desde luego, José Luis y yo nos jubilaremos con ello, pero los que vengan detrás tendrán otros problemas distintos, pero el virus del papiloma dejará de dar los problemas que nos está dando ahora mismo, al menos en volumen de pacientes y de recursos implicados en esto. Claro, tenemos vacunas que cubren mucho, en breve habrá vacunas pangenotípicas que se llaman, es decir, que cubren los diferentes, porque hay más de 100 serotipos diferentes del virus del papiloma que pueden afectar al ser humano, y habrá un momento que tengamos una vacuna que cubra a todos, y una vez que se ponga a todos de forma sistemática, pues, pero esto, como dice Irene, yo seguro que me jubilaré. No lo veremos. Nosotros estaremos todavía luchando contra el papiloma. Pero bueno, hay que ponerse la vacuna, hay que decirle a todo el mundo que se la ponga, porque ha habido un problema muy importante también de administración de una vacuna que estaba indicada en muchos casos y que no se ha puesto en muchísimos casos en los que estaba indicada, muchas veces porque los mismos usuarios no lo sabían o no querían ponérsela, o por bulos, por ideas erróneas y que se difunden por internet, y realmente disponemos de una vacuna eficaz que nos puede prevenir de un problema gordísimo, y hay que aprovechar esto, hay que aprovecharlo. Claro. Este es el tema eterno con las vacunas, que es una lucha nuestra, o sea, y es que hay evidencias muy claras y a veces son tonterías. O sea, hace más de una década en Japón se redujo de forma drástica la vacunación por el virus del papiloma, porque empezaron a hablar de efectos adversos, y era porque en una vacunación en un grupo de niñas en un colegio hubo una que se desmayó, la otra la vio y se desmayó también, tal, y todo eso llevó, pero es curioso, mundial, eso llevó a que en Japón hubiese una reducción temporal. Pero esto ¿qué pasa? Esto ha pasado, por ejemplo, a mi hijo le acaban de vacunar, que tiene 11 años, y ya que los vacunaron, el que no se mareó, el que no pasó de todo, era por el estado nervioso de recibir la vacuna, pero que no hubo efectos secundarios, me refiero. También hay cosas más de concepto, ¿no? Y eso pasa a veces con los anticonceptivos o con las vacunas. A veces cuando tú intentas prescribir un método de prevención de algo, como es un anticonceptivo o como es una vacuna, a una persona joven, ¿no? A veces hay familiares o hay un cierto perfil de familiar que piensa, es que esto quiere decir que ahora mi hija va a poder tener relaciones cuando quiera. O sea, le pongo la vacuna del papiloma y ahora o le pongo un anticonceptivo, y esto es
Pues no sé, este concepto existe y este concepto ha hecho daño en la vacuna del papiloma. Sí, falta educación en este sentido. Y en este sentido lo que falta es educación, evidentemente, educación a la población. Prevenir una cosa no quiere decir que tu hija vaya a tener relaciones como una loca, quiere decir que si tiene alguna va a estar protegida de una cosa. Estás intentando proteger a alguien de un problema que además puede ser muy serio. De hecho puede ser mortal, como un cáncer cervix, ¿no? Julio dice, tuve un encuentro casual con sexo oral al inicio y después me coloqué el preservativo. ¿Existe riesgo de contraer VIH? Es muy bajo, es menos de un 0,05 o 0,2%, es decir, es como que te toque la lotería, pero en sentido contrario, la bonoloto en sentido contrario, es muy difícil. Pero fíjate que ahí va un poco las medidas esas de... Porque lo que no puedes luchar es contra lo que es, digamos que más natural y es pues el sexo oral con preservativo. Eso realmente es una lucha que casi hemos abandonado. Lo decimos porque tenemos que insistir, sobre todo cuando vemos esas personas que nos dicen, pero te juro, y además hay personas que conozco desde hace mucho tiempo porque veo en la consulta y pongo la mano en el fuego, literal, de que esa persona no tiene una relación de penetración sin preservativo. Y de repente te viene con una sífilis. Y además, claro, los ves como que se han cortocircuitado. Y ¿cómo puede ser? La sífilis se contagia con la mirada, les digo yo. Con mirarse. Al final es de contacto y... Es verdad que tenemos que estar atentos a las zonas que ha comentado José Luis, pero yo he visto chancros de sífilis en areolas, en la cadera. Quiero decir que al final las de contacto son complicadas y por eso también es importante no solo protegerse, sino también saber con quién o intentar tener un control sobre las parejas que uno tiene, tener una cierta trazabilidad. Si me pasa algo, después voy a poder llamar a esta persona y decirle, oye, mírate esto. Eso, yo creo que una cierta responsabilidad cuando tenemos relaciones es interesante, porque si no es muy difícil controlar esto a nivel poblacional y cada uno debería de tener un poquito de responsabilidad sobre su salud y la persona con la que va a tener una relación sexual, ¿no? En cualquier caso, para tranquilidad o sea, es extremadamente difícil y bueno, que utilice esas medidas que he comentado, que son muy burdas, pero que muy útiles. Muy útiles, muy prácticas y con poquita cosa, ¿no? Entramos en otro bloque, en el tema de bloque de pruebas. Hugo pregunta, ¿qué pruebas recomendáis hacer para las personas que tenemos múltiples parejas sexuales, varias? Bueno, lo ideal es que vaya a algún sitio y se asesore según las prácticas que haya tenido. El básico es hacer un frotis con una PCR que ahora mismo está en casi todos los centros sanitarios en Barcelona, que es una PCR múltiple y que te diagnostica varias ITS, ¿no? Y hacerlo en todas las mucosas que se hayan utilizado para tener relaciones, de boca, uretra, o vagina o ano, y después una analítica de sangre. También en función de pues, si el paciente tiene una infección por VIH conocida, pues no le vamos a volver a pedir una infección por VIH, ¿no? Si tiene una sífilis o ha tenido una sífilis previa, pues a lo mejor ya determinaremos qué serologías le vamos a pedir, no le pedimos todo el plantel, ¿no? Pero eso dependerá un poquito del paciente. Es difícil que el paciente decida las pruebas que se quiere hacer sin comentarlo antes con un profesional, yo creo. Pero no son pruebas se ha caído la petaca, no sé si se oye bien todo, no pasa nada. Se oye bien. ¿Todo correcto? Perfecto. Vale, pues seguimos. No, pero en general, que la gente no sufra, no son pruebas dolorosas, ¿eh? Es decir, ahora, antiguamente... Bueno, es como, ¿no? En vez del frotis nasal, pues el frotis... Pero ni siquiera el nasal yo creo que era más molesto. El COVID es más molesto. ¿No? Era más molesto, esto no. Y luego... para la afectación uretral, que antes la que has comentado, éramos un poquitín más canallas y metíamos un hisopo por la uretra y eso era tremendamente doloroso. Ahora tenemos test que son muy sensibles y que en una muestra de orina bien recogida, entonces entre muestras, como ha comentado Irene, de esas localizaciones y un análisis de sangre, hay algunas infecciones de transmisión sexual que no se diagnostican con estos frotis que comentaba Irene, ¿no? La infección por VIH, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, eso necesitas un análisis de sangre porque nos vamos a ver los anticuerpos, es decir, las defensas que ha producido nuestro organismo frente a ese microbio para diagnosticar el microbio. Y eso requiere un análisis de sangre.
Y el que no hay que hacer nunca análisis, que quede muy claro para todo el mundo, que es el del virus del papiloma. O sea, vengo a verme porque mi chica ha estado en el ginecólogo, no sé qué, le han dicho que tenía, y es a uno con cara de susto diciendo a mí, no hay que hacer nada. El virus del papiloma, que es un tema bastante delicado, es un virus que es, está continuamente circulando por ahí. Y bueno, lo normal es que una persona con un sistema inmunológico correcto ante el virus del papiloma acabe curándolo él solo. En algunos casos no, pero ya actuaremos cuando vea esas lesiones o esas verruguitas, en el caso del virus del papiloma, que son las que nos ponen en la red y nos llevan a diagnosticarlo. Pero tranquilidad. O sea, porque es como que... Sí que hay algunos contextos, ¿no? Que es porque en mujeres en cribado poblacional de cervix se puede hacer una PCR de virus del papiloma, no en todas partes está, pero está en muchos sitios, y eso está indicado a ellas que están en esa franja de edad en la que se ha considerado que la prevención incluye hacer un cribado de papiloma. Pero lo que nos dice José Luis es que muchas veces nos llegan parejas de estas mujeres y mi mujer tiene un papiloma y ahora ¿yo qué hago? ¿En dónde me lo busco? Es que dirías, bueno, pues te paso la mopa directamente, debemos saber dónde lo puedes haber tenido, y eso no tiene sentido porque muchas veces las parejas ya lo habrán pasado o no han sido ellos, o el papiloma nos interesa en la persona que tiene el problema pero no en sus contactos. A sus contactos se defenderán de él en función de cómo esté su sistema inmune y es otro problema distinto. Nico dice, ¿con qué frecuencia debemos hacernos pruebas de ITS si tenemos una vida sexual activa? Depende. No hay un... No, pero supongo que es lo que hablabais antes, ¿no? El considerar a lo mejor que ha tenido una relación una persona de riesgo, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar, ¿no? Hasta hacerme la prueba? Por ejemplo, intuyo que debe ser por ahí. Pero es que uno puede tener una vida sexual activa con su pareja cerrada y tener relaciones a diario y no se tiene que hacer pruebas si la pareja es cerrada nunca, ¿no? Una cosa que sería muy importante y que creo que vale la pena es que, pues yo qué sé, cuando una persona decide que va a tener una pareja, digamos que... Estable, cerrada. O sea, porque esa es una pregunta que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? ¿Tienes pareja sexual? Sí. Pues, ¿es cerrada o es abierta? Porque cada vez más... Sí, que hay por ejemplo, diferentes tipos de relación. Gente que llevan parejas muy, muy consolidadas, pero que eso no evita que puedan abrirla sexualmente a otras personas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una relación con una persona y decides que va a ser cerrada, ese es un muy buen momento para, yo creo que hacer un cribado cuando ha habido relaciones sexuales previas. Cuando estas personas han tenido diferentes parejas sexuales, ¿no? Sobre la cadencia depende mucho del número de parejas que tienes. Una persona que tiene, no sé, es que es difícil poner un número, pero que tiene... ¿Varias? Yo qué sé, varias. Define varias. 50 en los últimos 3 meses. Pues esa persona pues cada 3 meses probablemente tendría que, si no utiliza preservativo, como suele ocurrir, ¿no? Bueno, cada 3 meses, ya hemos dicho, ¿no? Cada 3 meses son las personas más activas sexualmente activas. Más riesgo. O sea, pues yo qué sé, en la PrEP, por ejemplo, ¿no? Que serían personas que tienen múltiples relaciones sin utilizar normalmente preservativo, porque la PrEP, si la tomas, es para no ponerte el preservativo. Claro. Pues entonces lo hacemos cada 3 meses. Pues yo que sé, en la consulta, pues cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo de... Pero es muy difícil. Es muy difícil porque además, como en todas estas cosas, la suerte juega un papel importantísimo y hay gente que ha tenido una relación sexual desprotegida en su vida y se ha contagiado de una VIH o de una hepatitis C. O sea, quiero decir, en general en medicina y en las infecciones no hay justicia divina y la suerte es mucho más importante que la justicia en estas cosas, con lo cual es muy difícil. La recomendación de cada 3 meses en gente con mucho riesgo, 6 meses en gente con menos riesgo y 1 año para gente con un riesgo muy bajito, que no tenga una pareja estable cerrada en las que en esas parejas en principio no haría falta hacerla. Laura dice, estoy embarazada de 6 meses, ¿existen ITS que pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto? Claro, de hecho, bueno, hay un cribado que se hace en función... Hay un cribado básico para todas las embarazadas que incluye, por ejemplo, mirar sífilis, VIH, un test de estreptococo y luego hay unos cribados que están recomendados en gestantes de mayor riesgo, que es una cosa también un poco que a mí siempre me deja un poco intranquila, porque ¿quién valora el riesgo de la gestante a veces? ¿O cuánto se habla de esto en las consultas de los tetra? Pues no lo sé, seguro que en algunas mucho y en otras menos. Pero sí, si tú te contagias de una infección de transmisión sexual durante el embarazo, algunos pueden ser extremadamente graves para la gestación, como si es una sífilis, por ejemplo.
y otras pues más banales, como podría ser un papiloma, que muchas veces no va a dar problemas. Puede ser que si tienes verrugas genitales crezcan durante el embarazo, pero no van a complicar un parto ni no suelen dar problemas, por ejemplo, para el feto. Pero en general sí, por supuesto, la gestación es un periodo de tiempo donde hay que maximizar el cuidado en las relaciones, sobre todo si se tienen otras parejas, y deberían de tenerse relaciones protegidas, excepto en caso de pareja cerrada, estable, conocida, porque el riesgo no es solamente para la mujer, que también lo es, evidentemente. Afortunadamente, en ese sentido, tenemos un sistema sanitario público que, con los problemas que puedan existir, porque nada es perfecto, es increíble. O sea, y más si has vivido fuera. Yo he estado viviendo en Estados Unidos, en Australia, te das cuenta que lo que tenemos aquí es una maravilla. Y en ese sentido, por ejemplo, los americanos que han visto en estos últimos años un incremento en la sífilis neonatal, en la transmisión de la sífilis de la madre al niño, nosotros tenemos un sistema que funciona muy bien, con controles trimestrales en la madre de enfermedades de transmisión sexual. Hay un riesgo, como ha dicho Irene, pero si las cosas se hacen bien, y en España en ese sentido se hacen bastante bien, estamos bastante tranquilos. Hemos tenido transmisiones verticales de la infección por VIH contadas con los dedos de la mano y en situaciones que son kafkianas. Sí, la gente que viene a parir, hay veces que hay personas, sobre todo personas que están fuera del sistema de salud, que llegan a parir, ¿no? Y allí, de hecho, hay un programa que tienen las obstetras para hacerles un test de VIH rápido, que se lo informan enseguida para saber si tienen que tomar alguna medida justo durante el parto. O sea, es lo que dice José Luis, aquí lo tenemos muy bien, pero en Estados Unidos han tenido un aumento de sífilis congénita, de muertes fetales por sífilis, que, bueno, visto desde ojos de una europea, es una vergüenza. Pero bueno, es así. O sea, si tú dejas de poner estos controles, las cosas se despirulan muy rápidamente, y tenemos que ser conscientes también de esa suerte y de esos cuidados que tenemos. Ahora entraríamos en un bloque de VIH, pero yo creo que lo has contestado todo. Te hago las preguntas por encima. Manu dice: las personas con VIH podemos llevar una vida sexual activa sin poner en riesgo a nuestras parejas. ¿Cómo, no? Pues protección, lo que has dicho. Bueno, desde el punto de vista de la transmisión por VIH, cuidado, porque esto es yo creo que es además bastante conocido. Hay lo que se llama, en el castellano sería I igual a I, que quiere decir indetectable, igual a intransmisible, que quiere decir que una persona que tiene una infección por VIH, que está recibiendo tratamiento antirretroviral, que lo hace de forma correcta y que controla bien la replicación del virus, esa persona no transmite la infección por VIH a través de relaciones sexuales. ¿Se puede transmitir el VIH por relaciones sexuales? Sí. Si la persona no está diagnosticada y por lo tanto tiene un virus que no está controlado, el VIH se transmite. Así se ha transmitido en la mayoría de los casos de toda la vida a nivel mundial. O sea, en hombres que tienen sexo con hombres, en hombres que tienen sexo con mujeres. Todas las combinaciones que tú quieras son formas de transmisión del VIH. Pero el que una persona esté indetectable va a hacer que no transmita la infección por VIH, pero puede transmitir otras infecciones de transmisión sexual, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que hemos visto un incremento importante por eso, o sea, porque no hay utilización del preservativo. Pero el preservativo no es, digamos que previene de la transmisión por VIH, o sea, que no se me malinterprete, pero que una persona con infección por VIH, que es esta pregunta, con un virus bien controlado, no transmitirá la infección. Pero tienen que hacer bien el tratamiento, porque si deja de hacer bien el tratamiento y el virus se descontrola, pues entonces esa persona puede ser potencialmente transmisora de la infección por VIH, con lo cual es importante el detalle de que tome bien la medicación y tenga un virus bien controlado. Si eso es así... Dice: la profilaxis post-exposición siempre es efectiva. La postexposición. La postexposición es un tema un poco turbio. Sí, porque la profilaxis postexposición... Es básicamente, ¿qué es la profilaxis postexposición? Para que la gente entienda. Bueno, yo tengo una relación sexual de riesgo, pues voy a tomar una medicación para reducir la transmisión del VIH. ¿Vale? Vale. ¿Es eficaz? Lo que tenemos son fundamentalmente modelos animales. Es muy difícil saber hasta qué punto, teniendo en cuenta que es una infección que se transmite con poca frecuencia o no de forma sencilla, saber si esa persona no se ha infectado porque ha tomado una medicación justo después de la relación sexual o porque no le tocaba, es complicado. Modelos animales nos dicen que reduce un 50% el riesgo de transmisión, pero un aspecto que es muy a considerar es que, aunque legalmente la profilaxis postexposición se administra en las 72 horas o se puede administrar en las 72 horas, si alguien pues ha tenido una relación de riesgo, yo que sé, con una persona seropositiva y que encima no tenga el virus bien controlado y
se entera, porque se lo comenta, sí que tiene que ser lo más rápido posible. Es una situación que cuanto antes mejor. ¿Qué es lo que ocurre con la profilaxis posexposición? Puede ser ocupacional o no ocupacional. No ocupacional sería pues una relación de riesgo, ¿no? Ocupacional es a nosotros los médicos, que a veces tenemos un accidente con alguna persona seropositiva, ¿no? Y existe esa misma profilaxis, es exactamente la misma. Y cuanto antes mejor. Ese es un poco el concepto. Es difícil saber la eficacia porque habría que tener un modelo en el que tienes un grupo de personas expuestas a las que no les haces nada, y eso éticamente es difícil de hacer como estudio. Entonces, es lo que tenemos son los modelos que comenta José Luis. Vamos allá a la última pregunta. Carol dice, ¿creéis que falta educación y concienciación en la prevención de las ITS? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos e hijas sean más conscientes de todo lo que conlleva? Todos los problemas que hay en este mundo es por falta de educación. Me da igual en el ámbito que sea, y este no deja de ser uno de ellos, y es especialmente importante. Yo creo que hay una parte que es responsabilidad de las familias. Por supuesto, cada uno tiene responsabilidad de educar a sus hijos, pero que hay una parte que tendría que ser institucional. O sea, no la educación sexual o los problemas derivados de la no educación sexual recibida son lo suficientemente importantes como para incluir esto en el currículum de escolares y sobre todo de alumnos de institutos. O sea, se puede hablar muchas cosas sobre educación sexual y hay cosas sobre afecto y sobre respeto que se pueden empezar a inculcar en edades muy tempranitas, y otras sobre riesgos de infecciones, o ya más en relación ya con las relaciones sexuales más en profundidad, pues en edades un poquito más avanzadas, pero sin irnos muy lejos, porque después se nos pasa el límite de edad y nos encontramos gente en la consulta con 14 años, con 15 años, con 16 años, que se sorprenden, evidentemente, de tener una infección de transmisión sexual, pero que nadie tampoco les ha explicado o han tenido una infección y tienen pareja, y esto cómo puede haber pasado. Algo que poner una edad, ¿no? A esto es complicado. Bueno, es que puede ser una cosa que se haga más de una edad, es lo que te digo. Hay distintos aspectos de la sexualidad en relación con la salud que se pueden haber en distintas edades, ¿vale? El tema que llevamos más nosotros, los médicos, pues yo creo que es un tema un poquito pues para niños por encima de 11, 12 años, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que se pueden hablar desde antes y que mejorarían la calidad y la salud sexual de mucha gente, ¿no? Y es lo que dice Irene, salud sexual no solo es prevenir una infección de transmisión sexual, o sea, en el contexto de las relaciones sexuales y en gente joven ahora estamos viendo situaciones dramáticas, o sea, porque la educación sexual es algo más que decir te tienes que poner el preservativo, los síntomas que provoca el gonococo son estos. Esta es una parte, pero la parte de afectiva y la parte, yo creo que de respeto propio y hacia la otra persona son fundamentales. Y es que no te imaginas, a veces es difícil creerse las cosas que vemos en la consulta que nos comentan pues, gente joven que no está... que no ha recibido esa parte de educación. Lo verdad es que aquí entras en un terreno un poco pantanoso, ¿no? Puritanismo, tal, te estás metiendo en... Entonces, no, sin entrar en eso, sí que hay que dar unas ideas claras. Es información, ¿no? Es información. Y es salud a futuro. Y vemos muchísimas agresiones en gente joven. Hemos visto muchas más agresiones que en los años pasados. Cada vez chicas más jóvenes, y eso también es una falta de educación, ¿no? Y de educación sobre lo que es la sexualidad y un sexo respetable y seguro para todo el mundo y saludable para todo el mundo, porque tener una agresión sexual tampoco es nada saludable. O sea, esa persona va a tener muchas veces consecuencias psicológicas, y muchos de los usuarios que vienen a menudo tienen problemas con el sexo que no son infecciones de adicción a drogas, de problemas de autocastigo y muchos problemas psicológicos también que también entrarían dentro de lo que es la educación sexual, aunque igual José Luis y yo no somos los principales expertos para explicar esto, pero que la gente y los más pequeños deberían de tener esto impartido en alguna parte de su currículum escolar. Bueno, pues para terminar este encuentro me gustaría que dijeras algún mensaje o algo con lo que os gustaría que se quedara la audiencia respecto a las infecciones de transmisión sexual. Yo os diría eso, que necesitamos... Bueno, que tenemos un pequeño problema que estamos intentando controlar entre todos, pero que necesitamos la colaboración, la responsabilidad y el respeto mutuo y a sus personas también de toda la población para intentar controlar esta epidemia de infecciones de transmisión sexual. Sí, claro que sé, que se debe y se tiene que disfrutar del sexo, pero con cabeza, o sea, con respeto, con cabeza y conociendo un poco
pues las medidas que debemos adoptar y los riesgos que pueden tener pues el no adoptar esas medidas, ¿no? Entonces eso es yo creo que el mensaje así principal a transmitir a la gente. Uh-huh. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en este encuentro y ayudarnos a concienciarnos o a saber cómo concienciar a los que tenemos cerca sobre los riesgos de las infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias vosotros. También agradecer a nuestra audiencia que nos hayáis acompañado este rato en este encuentro y por vuestra participación con las preguntas que nos habéis hecho llegar. Recordaros y emplazaros que habrá próximos encuentros digitales entre Portal Clinic y la Fundación BBVA y hasta entonces cuidaros y mucha salud. Para más información podéis consultar la web clinicbarcelona.org/portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.